Este video es la segunda parte de otro que se encuentra en el mismo canal de YouTube, Cátedra de Obstetricia Argentina, al cual invitamos a ver previo al mismo, ya que este es una continuación y podrán comprenderlo de ese modo de mejor manera. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Quecliquian, soy profesor titular de obstetricia de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Médicas, y hoy vamos a abordar dentro del programa de la carrera de médico especialista en tocoginecología la temática que tiene que ver con las cuestiones éticas y legales. Es muy frecuente escuchar por qué no le hizo una cesárea cuando un resultado es malo a nivel obstétrico, o a la inversa, ignorar malas conductas médicas cuando el resultado es favorable. Sin embargo, vemos que existen dos tipos de hindsight bias. El tipo 1, que es cuando la evolutividad fue favorable y se sienta a validar que todo fue bien hecho, y el hindsight bias tipo 2, cuando el resultado es desfavorable y el error discursivo es terminó mal. Esto quiere decir que hubo mala prospectiva. Fischoff demostró que cuantas mayor cantidad de posibilidades de fin haya en un determinado momento, más difícil obviamente es la predicción y por ende debemos controlar el hindsight bias. La forma de controlar el hindsight bias se llevó por primera vez en los Estados Unidos en un caso que no tiene que ver con la medicina. Fue el caso de la energética Enron, que había quebrado y había sido calificada como de alta calidad sus acciones por Arthur Andersen. Se le reprochaba a Arthur Andersen no haber advertido a los accionistas o a los inversores que la energética iba a quebrar. La gente de Andersen, que defendió a esta consultora, alegó hindsight bias. El juez norteamericano les dijo, ok, entonces D-bias. ¿Y qué era D-bias? Era demuéstreme con la documentación que tiene que usted no podía predecir lo que finalmente ocurrió. La responsabilidad por mala praxis en la actualidad no solo ahora implica esta responsabilidad subjetiva, sino que también cada vez más va hacia una responsabilidad objetiva, que tiene que ver en que se centra en reparar a la víctima. Cada vez se exige más al responsable y un caso fortuito implica que debe ser probada su característica de fortuita en forma totalmente indubitable. Para que en la actualidad podamos invocar un hecho fortuito como que nos exime de responsabilidad médica frente a un mal resultado, hay toda una serie de requisitos que vemos aquí. Su imprevisibilidad, su inevitabilidad, tiene que ser ajeno a nosotros que somos el deudor de la prestación, tiene que ser actual, ocurrir en el momento que ocurre la prestación, tiene que tener que ver con la obligación que se había constituido, en este caso nuestra obligación de asistir correctamente a la paciente, y tiene que ser un impedimento absoluto para que pudiéramos cumplir la obligación dando un buen resultado. Pero fundamentalmente, y por encima de estas reflexiones técnicas, hay algo que es esencial y que está con mayúsculas: ser consignado con valor probatorio. Esto implica ser escrito en forma indubitable en la historia clínica, como habíamos explicado en un comienzo. Para concluir esta charla, hablaremos sobre dos ejemplos prácticos. El primero es una típica acusación de mala praxis por supuesta hipoxia durante el parto que provoca una parálisis cerebral. En la actualidad sabemos que la parálisis cerebral
rara vez depende de la hipoxia intraparto, que sí puede provocarla, pero que es la menos frecuente de las causas. Es decir, que si se demandan todas las parálisis cerebrales sin analizar apropiadamente si la misma es debida realmente a una hipoxia intraparto, sino solo suponerlo, se genera una cantidad de demandas injustas. Pero para poder de alguna manera resolver la situación si se recibe una demanda injusta y no una demanda justa que podría devenir de haber permitido en forma negligente que ocurriera una hipoxia intraparto sin tomar las medidas apropiadas, si estas eran posibles, deberemos nosotros realizar un análisis probatorio y disponer de la documental apropiada. ¿Por qué se producen demandas por parálisis cerebral en casos que no correspondían? Quien las realiza está frente a un efecto confundidor. Observa una aparente asociación entre una exposición, supuestamente la hipoxia, y el evento en estudio, que sería en este caso la parálisis, pero no se tiene presente la presencia o ausencia de un tercer factor. Ese tercer factor puede ser, por ejemplo, una infección que básicamente equivale a la hipoxia en cuanto a mecanismos de citotoxicidad que generarán una falla secundaria de energía y la muerte neuronal. Es decir, habría dos vías de entrada a estos mecanismos de citotoxicidad. Por un lado la hipoxia, por otro lado la infección. Por otra parte, la parálisis cerebral puede preexistir y deberse a una hipoxia antigua. Tengamos presente de que se necesita un largo periodo de hipoxia si es que el feto tiene vulnerabilidad normal para causar daño. En un feto con vulnerabilidad normal, la hipoxia no causa daño inmediato, dado a que primero hay una respuesta cardiovascular fetal compensatoria, que es la taquicardia, un mecanismo compensatorio primario que redistribuye el flujo sanguíneo hacia el cerebro, el Brain Sparing Effect, y finalmente, cuando esto se vuelve insuficiente, se cae en la bradicardia por aumento del tono vagal y estamos frente a una situación de inicio del daño hipóxico. En nuestra vida fetal somos mucho más resistentes a la ausencia total de oxígeno, o sea, la anoxia, que de adultos. Anoxia de 8 minutos, es decir, fallece la madre, hay fin de sus latidos cardíacos, y si logramos sacar al feto antes de esto a través de una cesárea, no tiene daño cerebral. Más de 10 minutos provocarán un hallazgo neuropatológico con certeza, pero tenemos hasta 20 a 25 minutos para que se produzca la muerte fetal. El feto es increíblemente resistente a la anoxia cuando tiene vulnerabilidad normal. Pero normalmente no vemos ausencia total de oxígeno, sino disminución del mismo, o sea, no anoxia, sino hipoxia, y se requieren 1 a 3 horas de hipoxia para causar daño cerebral y 3 a 5 horas de hipoxia para causar la muerte fetal en un feto de vulnerabilidad normal. Con los elementos que hemos analizado frente a una pericia en sede judicial, intentaremos demostrar que no existe un error médico cuando ocurrió el daño de parálisis cerebral. ¿Cómo quebramos el nexo causal si así corresponde? Si es que hubiera habido una hipoxia, en la historia clínica neonatal deberá existir el registro de un neonato que está padeciendo en este momento una encefalopatía hipóxica neonatal. Es lo mismo que si tenemos un incendio que acaba de apagarse, vamos a ver que está humeando todo.
Si en lugar de esto lo que observamos, entramos a una casa y vemos cenizas y la temperatura es absolutamente fría, sabremos que el incendio ocurrió hace mucho tiempo y por ende no podía corresponder al parto. Veremos si hay otras causalidades probadas. Veremos también si hay eximentes de responsabilidad documentados en la historia clínica. Controlaremos el hindsight bias. El mal resultado de la parálisis no implica una mala atención médica si todo lo demás lo contradice, y es muy importante la capacitación profesional que cada especialista tiene acreditada. Un párrafo aparte nos merece la información que debemos dar a toda paciente y su familia, y obtener el consentimiento informado. La falta de información hoy inclusive se vincula con el incumplimiento de algunas leyes que debemos conocer, como las de violencia obstétrica y la de parto respetado. Pero básicamente en cualquier praxis tocoginecológica se debe informar en forma completa, clara, sencilla y veraz a el paciente o la paciente que va a recibir la asistencia, para que esta persona pueda elegir, tomando esa información y teniendo esa información, pueda dar válidamente su consentimiento informado, el que se registra en un documento en papel, que es prueba de que la persona fue debidamente informada y consintió. A veces nos encontramos con que con apropiadas praxis médicas hay malos resultados, y básicamente lo que se reprocha al médico no es la apropiada praxis médica, sino que omitió realizar la información y el consentimiento informado previo, y eso tal vez le quitó chance a él o la paciente de elegir alguna otra alternativa. Seamos muy prudentes en el siglo XXI en cuanto a que tanto por cuestiones éticas como por cuestiones de responsabilidad de cuidar nuestra propia indemnidad como profesionales, dar un consentimiento informado, obtenerlo informando correctamente y documentarlo en forma apropiada. No olvidemos, cuando realizamos investigaciones, por inocuas que éstas parecieran, que las mismas deben ser aprobadas por comités de ética hospitalarios, que están debidamente reglamentados, y obtener para cada paciente que sea incluida en dichos protocolos de investigación su propio consentimiento informado, conforme el protocolo que el comité hubiese aprobado. Las fotos que ustedes ven son condenados en el juicio de Nuremberg. Fueron muchos. Sin embargo, fíjense la cantidad. Estamos hablando de 21 médicos que fueron acusados y condenados por experimentar con seres humanos contra las normas elementales de ética, y esto fue un principio muy importante para que se establecieran protocolos de ética clínica en la investigación y se condenara a estos responsables de delitos aberrantes que deshonran nuestra profesión. Les agradezco haberme escuchado, y a quienes tengan preguntas pueden hacérmelas llegar a través de los mecanismos habituales que dispone la carrera de médico especialista de tocoginecología, que no bien me llegan, con gusto responderé, y alternativamente pueden contactarme a través de mi presencia en las diversas redes sociales, donde con gusto estaré interactuando con todos ustedes, mis colegas. Gracias por haberme escuchado.